Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Juan Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y tú estás nerviosa con la exposición? Bueno, la verdad es que yo creo que estoy más nerviosa con esta conversación que con la exposición, pero bueno, sé que tú con tu experiencia me vas a ayudar y bueno, primero de todo quería agradecerte que hayas accedido a participar en estas conversaciones del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León. Es un placer, un honor poder contar contigo, Oye, dada sabes tu, yo que, creo que no hace falta que te presentemos, dada tu larguísima trayectoria de más de 40 años, a lo mejor son más, ¿no, Juan Manuel? De más de 40 años, con numerosas exposiciones, con otras tantas publicaciones y bueno, pues un grandísimo y merecidísimo Premio Nacional de Fotografía en el 2015. bueno, Y sabes que hablar contigo siempre es un placer, o sea que encantado de estar aquí contigo. Y aquí venimos a hablar de tu exposición, no de mi libro. Así que vamos a empezar bueno, pero hombre, de tus eh, fotos. A mí yo me... te he elegido, bueno, la razón por la que, bueno, entre otras muchas, te he elegido es porque has participar en esta exposición. Es una exposición de retratos que hice en los años, a finales de los años 80 y cuando hicimos la selección con María Millán, la mitad de los retratos seleccionados estaban revelados por mí en un papel maravilloso por Triga que tú bien conocías, pero la otra mitad de las fotos que van a la exposición, pues desgraciadamente o afortunadamente, porque ahora creo que va a ser muy interesante ver las dos propuestas de distintos papeles, pues acudo a ti a que me completes la exposición porque era muy importante hacerlo en analógico. Cuando voy a tu estudio, me hizo mucha ilusión, la verdad, Juan Manuel, que entraras en el laboratorio a ver si te quedaba algo de Portriga y mira lo que tengo. Luego lo encontré yo. ¿Te Bueno, acuerdas? debe tener por lo menos, sin exagerar nada, fácilmente 30 años, ¿eh? Por Está lo menos. Pesa un poco, eso quiere decir que todavía debe haber que tiene, alguna, tiene plata. algún material, pero claro, estará totalmente caducado. Pero yo no pierdo la esperanza de meterme otra vez en el laboratorio y ver qué sale ahí. Yo quería preguntarte cómo surge la idea de hacer estos retratos. O sea, porque son todo de gente muy famosa. ¿Fue una idea tuya? ¿Fue un encargo? ¿Cómo fue la génesis? No, yo en esa época trabajaba aquí en Madrid, tenía varias colaboraciones con distintas publicaciones. Eh, la mayoría de los retratos eran para el periódico El Mundo, para el magazine de los fines de semana, y la última página de ese magazine era un retrato en blanco y negro del personaje de la semana. Por eso hay esa variedad de pues, actores, escritores, personajes que visitaban Madrid. Creo que era una época, bueno, pues no sé si era la movida madrileña, pero bueno, No, eh, yo quizás creo que sea, Madrid estaba en ese momento muy... sí, tenía Y, mucha ebullición de creación, ¿perdona? que era un momento de mucha ebullición, de mucha creación a todos los niveles, la música, en el arte, la fotografía, etcétera, etcétera. Es decir, era un momento como de mucha creatividad. A mí el término Exacto. de la movida, bueno, yo es que como no me siento hijo de la movida, siempre reniego un poco de la palabra movida. Yo creo que más que la movida era un movimiento cultural, artístico, creativo, que lo invadía todo, ¿no? Luego había una gente que se llamaban de la movida, pero yo nunca me he sentido de la movida, pero sí me he sentido de alguna manera hijo de esa época, ¿no?
Aunque Sí, pues mira, estoy no fuera totalmente de por los acuerdo mismos, contigo, sí, Juan no Manuel, fuéramos porque por los mismos además, caminos, pero sí era, me formaba parte del ambiente cultural, del ambiente creativo de la época. totalmente, sí. Yo creo que había, bueno, pues mucha gente también de extranjeros que venían a Madrid y con la periodista que me organizaba o que organizábamos las entrevistas, pues bueno, hacía todas las semanas un retrato y eso fue durante casi 2 años y pico. Bueno, también con otras publicaciones y con y otros personajes que hacía yo a nivel personal que quería fotografiar en mi estudio. Es que a mí lo que más me sorprende y lo que más me gusta de los retratos es el nivel de complicidad que hay en ellos. O sea, no parecen los retratos de, oye, tienes que fotografiar a fulanico, a menganita, sino que hay como una relación, una complicidad, ya te digo, entre tú y ellos. O sea, veo que hay una fluidez en la comunicación entre vosotros. Eso para mí me parece muy importante. Y luego también quiero decir que los encuentro con una luz, una composición fantástica. Te metes dentro de la foto. A mí me gustaría también hablar del tema del formato que has elegido para las fotografías. Estamos hablando de que tú trabajabas con cámara de medio formato, o sea, con negativos de 6 Sí, por 7. Es decir, con cámara, ese negativo daba para hacer ampliaciones de 1 metro o más, sin ningún problema. Pero tú has elegido un formato muy pequeño, muy pequeñito, ¿no? Y a mí eso, por un lado digo, qué pena no verlo en grande, ¿no? Pero por otro lado, te obliga a acercarte a la fotografía, a meterte dentro de la imagen. exactamente, Y exactamente. Juan Manuel, yo creo que estamos tan acostumbrados y tan llenos de imágenes tan grandes. A mí el formato pequeño siempre me ha gustado mucho porque creo que no sé, hace que te metas dentro de la fotografía de otra manera que si ves una ampliación tan grande, es como que te lo dan todo hecho, ¿no? Un formato pequeño te hace que te obliga. fijes más en toda la variedad también maravillosa que he descubierto en tus copias y en las copias del digital, todos esos negros, todos esos grises bueno, pues que si es una imagen en pequeño, eh, no sé, te invita Sí, a una contemplación de otra manera. es que te obliga a meterte dentro de la imagen. Los contactos de placa de 20 por 25 que yo he trabajado, ya sabes mucho con ello, son Sí, maravillosos. O sea, claro. tienen una delicadeza. En una exposición mía hice un muro donde metí un mosaico de imágenes formando como un muro inca y metía muchas fotografías de Perú tomados con la cámara 20 por 25, ¿no? Qué Y lo que maravilla. hacía también escribía debajo de la fotografía y hablaba de ese momento, es decir, contaba qué es lo que estaba pasando ahí, quién era esa persona, anécdotas del momento y quedó muy bonito. La gente se aproximaba, se metía adentro y eso tenía una gama de grises y un encanto, un volumen, una plasticidad, pero es que el 6 por 7 es muy pequeñito. Sí, es demasiado pequeño. Como no seas miope no, no te da. Pero Totalmente. yo te quería Eh, preguntar también porque yo conozco también, aparte de este trabajo, conozco mucho tu trabajo de Santo Domingo, que tú has estado viviendo allí mucho tiempo en Santo Domingo, ¿no? A mí me gustaría que sí, hablaras un poco también de tu trabajo. Veo que tienes una foto detrás de ti que me imagino que está hecha allí en Santo Domingo. sí, este es un trabajo, Juan Manuel, bueno, yo sé que tienes muchas ganas de que nos juntemos con tu gran amigo Juan Manuel Díaz Burgos, que él ha viajado mucho allí.
Bueno, yo me fui en el año 1997 a vivir a la República Dominicana y unos años más tarde, bueno, me encontré con, un proyecto que ha sido, bueno, al que le he dedicado 20 años, que sigo acudiendo a fotografiar a los haitianos que trabajan la caña de azúcar en la República Dominicana, a ellos y a sus familias. Los Bueno, pues lo ha batéis. sido ¿eh? Lo batéis. En los batalles, sí. Y bueno, en un principio todos sabemos el trabajo de campo que hay que hacer para poder entrar en una comunidad totalmente distinta o ajena a tu día a día. Pero bueno, la primera vez que yo vi un batey, bueno, pues estuve un par de semanas muy esas imágenes que yo acababa de ver con mis ojos, eh, bueno, pues eran, no me quiero comparar, pero son imágenes que yo había admirado de estos fotógrafos americanos de la época de la depresión y bueno, ya sea Dorothea Lange y yo pensaba, es que estas imágenes están aquí, son iguales. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que volver a este lugar y tengo que investigar más, tengo que meterme en sus vidas y plasmar esto que estoy viendo. Y bueno, una cosa que empezó, bueno, pues atrayéndome mucho, pues se ha convertido en un trabajo de 20 años que tengo más de, pues no sé, yo creo que hemos contado más de 15.000 negativos, Juan Manuel, porque lo he hecho todo en analógico. Analógico y blanco y negro, ¿no? Y Y blanco y negro. durante 20 años, sí. Eh, Creo que es muy importante, para mí es muy importante no solo documentar la vida de esta comunidad, pero también, bueno, esto daría para muchísimas, para conversaciones de muchas horas, pero creo que para mí es importante el paso del tiempo, ¿no? Esos niños que yo me encontré el primer día que visito el Batey, pues tienen ahora 20 años más y tienen la misma situación que tenían sus padres cuando yo visité el Batey por primera vez. Y para mí es fascinante también el haber podido darle esa continuidad a muchos personajes que para mí han sido fundamentales en este proyecto. Que bueno, ojalá pronto pueda salir a la luz. Estoy preparando un libro y, bueno, con un poco de suerte me encantaría hacer una exposición de todos estos 20 años, claro. Pues a mí me gustaría mucho verla. Tú fíjate lo locos que estamos los fotógrafos, que nos tiramos a lo mejor 10 15 20 años haciendo un trabajo, ¿no? Pero lo estamos haciendo porque nos gusta, pero no tenemos rendimiento de ningún tipo. Es decir, ni nadie nos dice, oye, tenéis que ir a hacer esto, ¿no? No lo hacemos porque queremos hacerlo. Pero en principio no lo hacemos para una exposición, no lo hacemos para un libro, ¿no? O sea, yo todos los compañeros fotógrafos estamos igual de locos. Uno se va allí a Santo Domingo, otro se va a Cuba, otro aquí en España, pero todo es un poco, Totalmente. es como, Yo, bueno, creo que también el hecho de que yo viviera 10 años, casi 10 años en la República Dominicana, ayudó también a poder, pero yo después me fui bueno, en cuanto me puedo escapar, vuelvo otra vez. Y la gente, hay muchas personas que me dicen, pero no has terminado ya.
es que eso nunca se termina. Yo siempre que voy al Batey, siempre que voy a visitar a todas estas familias, siempre encuentro una imagen que me sorprende, siempre encuentro un motivo por el que volver. O sea, siempre me voy con pena y es interesante lo que acabas de decir, Juan Manuel, porque yo no lo estoy, me encantaría hacer una exposición y presentarlo, pero yo no lo estoy haciendo porque tengo una fecha en el 2027 para una exposición. No, yo en cuanto pueda, a lo mejor dentro de un mes me vuelvo allí y solo la imagen que yo tengo metiéndome por la primera carretera, adentrándome en los campos de caña, ya es una sensación que es muy difícil de explicar. Yo creo que la clave está en que es una forma de vida, no es meramente creación, es vivir. Yo siempre digo que los fotógrafos somos seres privilegiados, primero porque hacemos lo que nos gusta, luego el hacer lo que nos gusta de alguna manera nos obliga a relacionarnos con mucha gente, a viajar, a conocer Es otras verdad. culturas, otros pueblos, otras formas de vida, y te obliga a meterte dentro de su vida. O sea, no vale la virada del turista que va pum pum y se va, tira y se va, tira y se va y no sabe ni a quién ha fotografiado, ni cuáles son sus problemas, ni cuál es su vida. No, simplemente recoge ahí la escena y se va, ¿no? Y sin embargo, un fotógrafo que hace un trabajo de largo recorrido tiene que meterse ahí, tiene que hablar con esas Ya. personas. Y eso lo que te proporciona es una riqueza humana de conocer a tanta gente tan diferente, que para mí eso es lo más importante de la fotografía, ¿no? Esa experiencia de vida. Y entonces somos privilegiados, primero, porque hacemos lo que queremos, segundo, porque vivimos la vida más intensamente y finalmente, o no finalmente, también porque cuando sacamos el trabajo, A la luz. recordamos lo que hemos vivido, es decir, de alguna manera rebobinamos nuestra memoria. Es decir, la fotografía, una de las principales funciones que para mí tiene, es la de ser un reservorio de la memoria. Es un sitio donde la memoria ahí aguanta años y años, ¿no? Entonces, amplías una foto de hace 40 años y estás viendo el Y, momento exacto en y el que... vuelves al momento, al instante, totalmente. Sí. Claro. Y luego, si algún día terminas el trabajo y lo pones o lo publicas en forma de libro, la gente te dice que ha disfrutado, que le ha gustado mucho, o sea, que encima te aplauden y te dan palmaditas en la espalda, que aunque ese no fuera el Bueno, a momento mí concreto, todavía no me han dado, a mí todavía no me han dado palmaditas, pero sí que es verdad bueno, las pocas personas que han visto el trabajo, creo que es también fundamental mostrar, porque el espectador también te ayuda mucho a conocer parte de tu trabajo, ¿no? Yo siempre huyo de los mm, cuando a mí me dicen habla sobre tus fotos y ponle texto, y yo no me gusta nada porque creo que estás condicionando totalmente, no sé lo que piensas tú, pero estás condicionando al espectador, le estás poniendo ya un bueno, idioma o no sé cómo decirlo. es que ha cambiado mucho el mundo de la fotografía, o llámalo como quieras, ¿no? Porque ya no basta con hacer buenas fotos. O sea, en nuestra época, nosotros nos conformábamos con hacer buenas fotos y al final salía un trabajo porque estábamos fascinados con algo y tirábamos en ese trabajo hasta el final. Es decir, teníamos un concepto de partida, ahora lo llaman concepto, que es un punto de partida en el cual tú luego vas desarrollando fotográficamente algo, ¿no? Ahora ya no basta con eso. Ahora ya tienes que de alguna manera justificarlo. Es decir, tienes que poner negro sobre blanco, decir por qué lo haces, cuáles son, enlazarlo con la sociedad, enlazarlo con esto, enlazarlo con otro. Al final, muchas veces, casi parece que el fotógrafo tiene que ser un intelectual. Y bueno, Pues Juan Manuel, vale conmigo que que no seas un cuenten, intelectual, pero un intelectualoide como que no. porque yo no Justificar, soy.
Y sí, justificar lo injustificable tampoco. Es decir, muchas veces hay una idea muy feliz, muy buena, muy bien desarrollada, muy bien expresada en el texto, pero que luego las imágenes, dice, bueno, son fotos que se hacen así, en un pispás con la mano izquierda. Yo pienso que si eres fotógrafo, eres fotógrafo. Tienes que rodar exacto. con la cámara, no con la palabra. Pero yo soy de la vieja guardia, de alguna manera, ¿no? ¿Quiere esto decir que no tenemos concepto? No, claro que tenemos concepto, y Sí. mucho. Simplemente que no tenemos la necesidad de explicarlo porque ya lo cuentan nuestras imágenes. Y el que no lo quiera entender, que no lo entienda. Que Y no el lo que, entienda. y el que quiera pensar que son imágenes, que eso ya no se lleva, que ese es el pasado, la humanidad nunca es el pasado. Si tú estás fotografiando la vida cotidiana, si tú estás fotografiando a la gente en los batéis, o al final estás fotografiando la vida y eso siempre va a gustar. Y Ahora, siempre va a tener un dentro de valor, y 20 siempre va a años tener un valor. y dentro de 50 años, porque tendrá un valor ya no solamente fotográfico, sino que tendrá un valor documental, será patrimonio de la memoria, del recuerdo histórico, en fin. De una época, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, Pues eh, lo principal yo creo que lo que hay que hacer es disfrutar. A mí tampoco me gusta justificar mis trabajos. De hecho, incluso voy a sacar ahora un libro que no viene ningún texto, no viene ningún título, no viene nada absolutamente. Nada. claro, Explico nada. ¿Por qué? Para obligar al espectador lo que tú decías. Para obligar claro, al espectador a que interprete que es lo que tú estás contando. Y si se tiene que totalmente. emocionar, si la foto es emocionante, que se emocione. Y si la foto no produce emociones, no produce sentimientos, a lo mejor es que falla algo, ¿no? Que eso también me ocurre con muchas cosas que veo que están muy bien estructuradas intelectualmente, pero luego no me emocionan, Claro. no me Es que produce. cuando no hay, yo creo que en la fotografía tiene que haber también sentimiento. Es que si no hay sentimiento, pero claro, ¿cómo plasmas el sentimiento? Si es el término adecuado, pero es el corazón. Es que si no te conmueve, por mucho texto que le pongas, no. Lo entenderás, dirás, ah, pues qué inteligente, qué bien, qué idea más buena ha tenido, qué inteligente. Pero si no traslada emoción, no va a pasar de ahí. Bueno, cada uno Exacto. le dé la gana, pero bueno, yo en tu foto veo vida y a mí eso es muy importante. Yo siempre en tu foto lo que veo es vida. Y en los retratos es lo que te decía, volviendo a la exposición, a los retratos, es que hay ahí como yo no sé la relación que luego habrás tenido con las personas que has retratado, ¿no? Pero hay una cercanía con ellos, que eso La no se... mayoría, la mayoría muy poca relación, porque entre otras cosas yo en el año 90 me fui y había muchos de estos retratos que incluso me avisaban por la mañana, venían por la tarde, hacíamos una sesión de estudio y nunca más les volví a ver. Pero bueno, yo siempre pienso y les digo a las nuevas generaciones lo importante que es el analógico, Juan Manuel, tú estarás de acuerdo conmigo. El digital, hay una conexión cuando tú haces la fotografía con analógico, hay una concentración con tu personaje, que si tú estás, a mí me pasó una cosa muy curiosa hace un año, y es una chica joven, una fotógrafa, quería verme trabajar, y le dije, bueno, pues vente al estudio, hacemos una sesión, y ese día yo tenía una cámara digital porque ya quería ver, bueno, cómo iluminaba, cómo trabajaba, cómo interactuaba con mi personaje. Y a la media hora o a los 45 minutos me dijo, yo estaba con una cámara digital, ¿eh? Me dijo, tú no miras las fotos.
Yo no me había dado cuenta. Y luego me dio rabia que me lo había dicho, que me lo dijera, porque desde entonces, cada vez que trabajo con digital, miro las fotos y me da mucha rabia. Y le dije, pues es verdad. ¿Por qué? Porque yo no estoy acostumbrada a mirar las fotos. Yo trabajo, luego revelo, luego hago contactos, luego hago copias, luego miro. Claro, cuando tú estás haciendo una sesión, si tú estás continuamente, bueno, ya no te digo en esas sesiones que yo veo que hay un señor con un ordenador que está diciendo, pon esto, pero bueno, eso es otro tema, es otro tipo de fotografía. Pero claro, cuando estás concentrada en tu personaje, yo creo que ahí hay un vínculo, hay una conexión que tú no la puedes cortar porque estás mirando la foto a ver si está bien, le falta más luz. No, todo eso lo tienes que tener ya controlado de antemano, ¿no? Creo, la técnica la tienes que tener Sí. controlada de antemano, ya sea en estudio, ya sea en el campo, ya sea donde estés trabajando. Tú tienes que estar en lo que estás, tienes que sentir una emoción. Mira, yo cuando viajaba con los amigos, con algún amigo a tomar fotografías a Perú, a Etiopía, yo recuerdo que de vez en cuando pues parábamos para descansar en los viajes y tal, y entonces en esos intermedios hablábamos de lo que nos habíamos encontrado, pues si uno tiraba por ahí, otro tiraba por ahí, bueno, ¿y tú qué has visto? Pues yo he hecho esta foto y tal, me he encontrado con esto, me ha pasado esto, contaba las anécdotas del viaje. Ahora vas con alguien y estamos ahí con la camarita digital mirando las fotos para ver qué fotos ha hecho. En vez de estar hablando, está viendo las fotos. O sea, eso me parece un disparate. O vas al hotel y en vez de estar hablando, estás ahí viendo, descargando, viendo lo que has hecho. Y sin embargo, con la fotografía química, tú tirabas el carrete, tú no podías ver lo que habías hecho. Y además hay Exacto, una cosa ahí que era una incógnita. O sea, tú no sabías lo que exacto. había ahí. Y eso para mí es muy hermoso, ¿no? Porque es una sorpresa. Yo me acuerdo la primera vez que viajé a Perú con una cámara de 20 por 25, y yo era un mundo Imagínate, qué totalmente maravilla, la diferente, ¿no? espera, ¿no? La espera. Y entonces claro, no sabía exactamente cómo iban a quedar las fotos. Y yo me acuerdo que cuando llegué a Madrid y revelaba las placas, yo veía que habían salido bien. Y decía, hostia, quitando algunas que había montado 2 veces, ya sabes, lo típico que No no le le das das al... vuelta a la placa y la vuelves a exponer, pero salían las fotos. Y yo decía, adiós, ha salido. O sea, me sorprendía yo mismo de que salieran las fotos, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que es la previsualización, es decir, tú tienes que ver la imagen y prever cómo va a quedar luego la fotografía. Y No, educar el ojo, no es Juanma. necesario estar viendo qué es lo que has hecho. Es que es una aberración, porque mientras estás viendo, estás perdiendo de vista a la persona o a lo que estás fotografiando. Estás perdiendo el Exacto, hilo de sintonía con ello. Y eso totalmente. es un disparate, eso es una inseguridad total. Y además yo Y muchas veces luego digo, saber, sí, no, y saber que solo tienes 10 fotos, o como mucho antes 20 fotos, cuando el 220, el Tri-X 220, y ya no te quiero ni contar la placa. Claro, es otra manera. Yo entiendo que a mí cuando me preguntan, también me lo hacen cuando me dicen, y no me voy a meter ahora en el campo del color, porque bueno, yo no lo domino y creo que es maravilloso y fundamental, pero no es mi tipo bueno, de trabajo. Pero cuando me dicen, ¿y no te has pasado? Siempre es la misma pregunta, ¿y no te has pasado el digital? Yo siempre digo, pues es como si me dicen, ¿y no te has pasado a la pintura o a la escultura? De no, verdad, Juan Manuel, para mí es no, yo otro. no soy tan.
tan radical. Es decir, yo sí trabajo con digital también. Sí, y Simplemente bueno, que yo yo soy tengo cámaras consciente, digitales. yo soy consciente de que trabajo con digital. Es que yo veo muchos fotógrafos que van escaneando la realidad. O sea, van y tiran 400 fotos pensando que entre esas 400 en alguna habrán captado la realidad. Pero es que la realidad en la fotografía nunca es la realidad. Exacto, es Es la una interpretación. interpretación de la realidad. Exacto. Yo muchas veces digo, qué cobarde me he vuelto con el paso de los años. ¿Por qué me he vuelto cobarde? Porque yo antes arriesgaba mucho. Me daba Antes, igual, miraba sin mirar, me daba igual torcer el encuadre, borrosa, movida, me daba igual. Porque yo lo que buscaba era la intensidad del momento. Y ahora ya como que me he vuelto más cobardica y ya la foto tiene que estar en su encuadre. perfecta. Bueno, pero Entonces digo, sí, son fotos más perfectas, pero yo prefiero esa locura, ese dinamismo de... oye, Juan Manuel, sabes que yo creo, porque yo sé que tu relación y tu amor a Perú, yo estoy convencida que nos hemos cruzado en algún momento por Cuzco, porque, bueno, cuando fui a tu estudio ya te dije que yo había, la primera vez que fui fue en el año 86, porque pasaba el cometa Halley, fui a fotografiar el cometa Halley, que no, ni lo vi ni lo fotografié, pero ahí es cuando yo descubro a Martín Chamé, porque vi unas postales en Cuzco y yo no tenía ni idea, claro, de quién era Martín Chambe. Y bueno, luego, claro, vi en el Museo de Arte Moderno La Boda, que muchos años más tarde, cuando yo fui otra vez a Perú a hacer otro proyecto, eh, un amigo mío americano me dijo, ¿te gustaría conocer el archivo de Martin Chambe? Como, ¿qué pregunta? ¿Cómo no voy a querer conocer? Y bueno, fue maravilloso poder ver todas esas placas de cristal. Y al mes de ese viaje, Theo Chambi venía y tú me hiciste, porque yo quise tener la boda de Martin Chambi. Y él se traía el negativo en el cristal y tú me la revelaste en tu estudio, O sea, que tú estuviste en el archivo Chambi, en pero el archivo de Chambi, sí. en qué Estuve año, ahí como un par, 2 horas o 3 horas, ¿eh? pero en qué año estuviste? Pues esto debió de ser, pues mira, en el 2010 exactamente. Y entonces no viste el antiguo estudio. Que era el estudio de Ah, Julia Chambi, que era fantástico. No era el ah, estudio original de Martín Chambi, porque ese ya se perdió, ahora es un hotel, claro. pero sí fue el estudio de Julia Chambi, su hija, y era un Mm, sitio fantástico. Un sitio, qué bueno, pero maravilla. no es el Ya. momento de poner a contar una historia porque sería muy largo. Pero fíjate que yo me voy a Perú el domingo de madrugada, me voy a Perú otra vez. Es lo que No hablamos me lo... de la fascinación de los fotógrafos, la fascinación, en tu caso, por Santo Domingo. En ¿Vas mi... a pasar por Santo Domingo? ¿Qué? Ah, no, había entendido que ibas a No, pasar por no. Santo Te decía que tu fascinación por Santo Domingo, igual que la mía por Perú, ¿no? Es decir, nos obsesionamos con algo. Porque además yo creo que todos los creadores, porque mira, yo la discusión esa de si la fotografía es arte o no es arte, a mí eso me da exactamente igual, ¿eh? No, es que no me importa nada. Si no soy artista, ¿qué le vamos a hacer? Y si lo soy, fantástico, soy un artista. Pero lo que sí soy, creador. ¿Por qué? Porque creamos algo que no existe. Porque es lo que decimos, la fotografía no es la realidad, es una interpretación de la realidad. Y como es una interpretación, es una obra tuya. Estamos creando con la cámara. Igual que un pintor crea, igual que un músico, igual que un actor, están Domingo. creando papeles, etcétera, etcétera. Todos somos creadores. O sea, eso ya trasciende más allá de lo artístico. Es la pura creación, es crear lo Creación. que no existía.
Mira, para mí la foto en color era una manera de, bueno, pues como cuando haces fotos con tu familia que quieres fotos recuerdo, ¿no? Tener un cumpleaños, un momento. Cuando tenía blanco y negro, mi cabeza funcionaba de otra manera. Quizás inconscientemente estaba ya, no estoy mirando en blanco y negro, estoy mirando no estoy mirando en color, estoy mirando en blanco y negro. Los distintos matices, cómo encuadro, por qué cojo este personaje, no sé, esto luego creo que esa manera, a la hora de trabajar hay mucho de intuitivo, ¿no? De, no puedo explicar tanto, Fíjate, pero es verdad que como yo en los primeros años del Batey, bueno, luego tengo una historia también con un proyecto que hice aquí de una comunidad gitana. Y bueno, yo me empiezo a convivir con ellos por el día. A los 3 días estoy toda la noche revelando para llevarles las copias, para que me siguieran aceptando y dejándome fotografiar el día a día de sus vidas. Llego al poblado con todo, no sé, 30 fotos en blanco y negro y el rechazo fue absoluto. Me dijeron, pero no nos gusta nada, nosotros queremos todo a color, claro. Y además, y eso me hizo que pensar, Juan Manuel, claro, porque ellos no le dieron ningún valor, no es que no le dieran un valor, no lo aceptaban, no se veían como querían verse, ¿no? Y como te decía, los primeros años del Batey, por supuesto, llevaba una cámara con un carrete en color. Siempre iba al revelado ese de 1 hora, que era relativamente barato, y yo sé que eso es fundamental a la hora de luego, bueno, pues seguir mm, metiéndote y sacar, bueno, acercándote a las personas. Y esas fotos, Juan Manuel, las he empezado a sacar ahora. Y claro, es muy interesante también verlas. fíjate que el primer carrete que yo tiré en mi vida, era un carrete de diapositivas de Kodachrome 64. ¿Te acuerdas de la 64, Kodachrome? claro. Una película fantástica. Eh, Y a mí el color me gustaba. O sea, yo quería trabajar en color también. Pero yo llevaba aquello a los laboratorios. Se conoce que no tenía yo el laboratorio adecuado. Lo llevaba para que me y no hiciesen salió. las copias y aquello no era lo que yo quería. No eran los colores que yo quería, no me gustaba. Y entonces dejé de hacer color porque no me daba el color lo que yo buscaba. Y entonces estuve, pues, yo qué sé, prácticamente 20 y tantos años trabajando prácticamente en blanco y negro. Y el color lo utilizaba como tú, para fotos de recuerdo, para cosa menor. Pero cuando apareció el digital, entonces eso Ah, es un cambio, porque entonces sí podía hacer con el color lo que yo quería. Y cuando yo imprimo, claro, porque lo puedes manipular. más que manipular es llevarlo hacia la gama que tú quieras. Porque para mí el color, porque la fotografía que yo hago es blanco y negro. O sea, y a ti te pasará igual. Seguro que, aunque de alguna manera tú pones el chip de blanco y negro, pones el chip de color, pero a tu foto le quitas el color y la foto en blanco y negro funciona, tiene una estructura, tiene un esqueleto. Bien, ¿qué es lo que aporta el color? Para mí el color lo que aporta es una atmósfera, una sensación, está transmitiendo una temperatura de color. Es decir, si tú haces una fotografía y los tonos son calientes, estás transmitiendo calidez, estás transmitiendo interior, estás transmitiendo unas determinadas emociones, ¿no? Si Sí, pones un color azul, estás transmitiendo otras sensaciones completamente diferentes. Si lo pones más verde, frías. es decir, cada trabajo
tiene su color con relación a lo que tú quieras transmitir con el color. O sea, bueno, hay una persona que es Cristian Cuyol, que es uno de los más mayores expertos en fotografía que para mí hay en el mundo. Es una enciclopedia fotográfica, está al corriente de todo lo que se hace en todo el mundo. Y entonces él comentaba que había dos tipos de fotógrafos. Uno era el fotógrafo de blanco y negro, mejor dicho, mal dicho, había dos tipos de fotógrafos de color. Uno era el Ah, fotógrafo de blanco y negro, y entonces el color no era más que un mero recubrimiento, pero que la esencia de la fotografía era en blanco y negro, y que luego estaba el fotógrafo de color, donde si le quitabas el color, la foto no tenía ningún sentido. Es decir, el color ah, era claro. importante en sí mismo. No había un esqueleto de blanco y negro, ¿no? Y yo digo que hay un tercer tipo de fotógrafo, que es el que el esqueleto es en blanco y negro, pero el color ayuda a transmitir, es decir, aporta emoción, sentimiento, lo que tú quieras decir, atmósfera, pero aporta algo. Si se le quita el Claro, y la fotografía digital te ha ayudado a ti a encontrar ese color, ¿no? digamos que De la alguna fotografía, manera. más que la fotografía digital, porque mi forma de trabajo es, yo tiro con película color, negativo color de placa o de 6x6, escaneo el negativo y luego con Mm, Photoshop trato la imagen de tal manera que llevo los colores hacia donde yo quiero llevarlos. Y cada trabajo tiene un color diferente. Es decir, el trabajo de Etiopía son unos colores primarios, el trabajo de la seda rota son verdes porque había muerte, ¿no? Es decir, ya, ya, ya. cada trabajo tiene un color. Cespedosas son colores suaves, delicados, porque para mí lo que me está transmitiendo es parte del recuerdo de mi niñez, que son bellos recuerdos. Entonces no entiendo el color saturado, no entiendo tampoco el color frío. Son fotografías Tío. básicamente, ¿no? Es decir, cada trabajo tiene un color y tiene un Tiene sentido. su... Tiene que tener un sentido. No puede ser el color, das el color y no. Tienes que darle una gama concreta, ¿no? Y eso el digital me lo ha permitido. Pero Ya. básicamente porque no he encontrado ningún laboratorio que trabajase el negativo de color con papel de color y A ti actualmente, te gustaría con el resultado adecuado, claro. pero es que actualmente los papeles que hay no me dan los resultados que yo quiero. Me refiero a los papeles negativos de color químicos. No me Ya, dan los... Han ya, bajado, ya. han bajado la gama de papeles, con lo cual dan demasiado color, son muy duros, no tengo en el color lo que yo quiero. Pero para mí sí es Ya. importante el color. De hecho, básicamente, a diferencia de ti, yo trabajo prácticamente todo en color actualmente. Ya no Ah, trabajo. sí, Sí, en blanco y negro. Y casi todo. Ah, bueno, no, que haces placas, sí, ya, ya. sí, pero es igual. Sí, sí, Trabajo en sí. placa, trabajo en cámara digital, pero hay un trabajo, que además lo voy a sacar pronto en forma de libro, que se llama Caín, que es blanco y negro, todo blanco y negro, que es el libro este que comentaba que no tenía ningún texto, ninguna explicación ni nada de nada. Pero el archivo original o el negativo original eran de color, simplemente Mm, que se lo he quitado. Entonces, como yo soy un fotógrafo de blanco y negro, es decir, el esqueleto es de blanco y negro, la foto funciona en blanco y negro, pero el ya, ya. origen es en color. Pero ese es en blanco y negro. Pero todos los demás en los que estoy metido, todos son color. En color. Bueno, yo creo que cada fotógrafo Bueno, tiene... estoy a tiempo. Bueno, sí, claro, siempre hay tiempo para meterse, pero te tiene que Sí. gustar. Tienes que Eh, encontrarle al color ese punto, sí, ¿no? no, es verdad, Juan Manuel, que cuando me meto en mi archivo y empiezo a mirar cosas que he hecho hace tiempo y saco el color, hace poco tuve que, bueno, es una de las fotos que va en la exposición.
de Paloma Chamorro, que se puso en contacto conmigo, Televisión Española, y bueno, una historia larga, me tuve que meter en mi archivo y vi muchas diapositivas. Porque claro, antes también cuando trabajabas para editoriales se trabajaba con diapositiva, Kodachrome, Ektachrome, lo que... Y tengo ganas de sacar ese material a la luz para verlo con el tiempo, ¿no? Porque es una de las cosas que más me fascinan también en la fotografía y en mi fotografía, poder meterme en material que de hace 30 años o 35 años, que en su momento no le das ningún, no es que no le des valor, es que le das un valor distinto, ¿no? Con el paso del tiempo. Imagino que a ti te pasará lo mismo. Oh, claro, es que están las revisiones de archivo. A mí ya Sí. me da un poco de yuyu. ¿Por qué? Porque es que al final, cuando tú fotografías a la gente, cuando eres un fotógrafo humanista, al final el archivo se te va cargando de muertos, se te va cargando, Al final el archivo, se te va cargando de personas que ya no están, que ya no viven. ah, ya, sí, Entonces empiezan a es verdad. aparecer y te intranquiliza. A mí me inquieta mucho. Mira, yo cuando voy a Perú siempre me llevo las fotografías del viaje anterior para repartírselo a la gente. Ah, claro, A mí me gusta volver a los sitios donde ya he estado. Es como una obsesión, ¿no? Es como que me he dejado algo sin hacer, como que hay algo ahí que no he sabido resolverlo, ¿sabes? Y entonces tengo la ya. obsesión de volver a los mismos sitios. Entonces me llevo fotografías que hice en el viaje anterior. Y entonces ha habido muchas veces que me he llevado fotografías y según se la he llevado a las personas, me dicen, ay, ya murió. Ya murió. Y les ves que se emocionan, que lloran, porque a lo mejor era la última foto que le tomaron. Pero míralo por el lado positivo, Juan Manuel, que tienen ese retrato, Sí, no, no, tú te sí. puedes acordar. Ellos me lo agradecen muchísimo, pero muchísimo, siempre. Y sobre todo cuando son personas que ya no viven, ¿no? O sea, sus hijos, sus familiares se emocionan y les dan besos a las fotos. Es maravilloso. Mira, en la pared. Pero cuando miras tu propio archivo y empiezas a ver a tus familiares, ya la Sí, cosa. eso es verdad. Pero bueno, digamos que yo soy más de tira para adelante, que ya vendrán otros detrás a revisar tu archivo. Ah, sí, ah, no, a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho. Ahora, por ejemplo, viendo todo este material que he tenido que sacar, eh, la verdad es que, no sé, he disfrutado mucho. También porque he descubierto personajes, yo siempre me acuerdo de todas las caras a las que he fotografiado, ¿no? A lo mejor no tanto los nombres, pero bueno, hemos elegido muchísimas fotos que no se eligieron para determinada... Hay que tener en cuenta que es que el trabajo tú no lo habías sacado nunca. Lo tenías ahí. no, Eso no es una revisión. Eso es la selección, es la edición. Revisión es cuando tú ya has sacado lo que tenías que sacar y lo has dejado tienes ahí. toda la razón, Juanma. Llega luego alguien y dice, mirad lo que he encontrado en el archivo de Carmen, fíjate qué fotones he encontrado. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que el fotógrafo, al fin y al cabo, estamos cargados con la experiencia que hemos vivido, que estamos viviendo. Si la experiencia no es interesante, muchas veces la despreciamos o muchas veces por tonterías. Ay, mira, es que me aparece una mano aquí, esa mano me molesta. Pero con el Exacto. paso del tiempo eh, o con otra mirada de otra persona, Otra dice, persona, dice, no, pero es que esa mano le parece fundamental. no, y además que dice, pero si es que aquí está pasando todo un mundo, están pasando un montón de cosas, porque al final la fotografía se cargan también de memoria. Es lo que te comentaba al principio sobre el patrimonio, ¿no? Que al final la fotografía pasa a formar parte de un patrimonio histórico fotográfico.
De tal manera que estamos hablando no solamente de obras fotográficas, sino también estamos hablando de la vida, estamos hablando de las personas, ¿no? Entonces ya tiene un valor documental, no meramente fotográfico, ¿no? ¿Tú crees que vamos a ver pronto ese famoso centro de la fotografía? Centro Nacional de la Fotografía. Pronto no porque hasta que primero tienen que aprobar el decreto ley de creación. Una vez que se cree, tienen que adjudicarle un presupuesto para la rehabilitación del edificio. Tiene que haber un proyecto arquitectónico, tiene que hacerse la rehabilitación, es decir, desde que se apruebe hasta que se cree, probablemente pasen también varios años. Yo creo que Ya, un horizonte mínimo de 4 o 5 años. Pero la ya. pregunta es, ¿se va a aprobar el decreto? Yo creo que sí. Yo confío en que el gobierno lo haga, tiene intención de hacerlo. Y espero que sea pronto y sobre todo antes de las elecciones para evitar que haya problemas. Un centro nacional de fotografía es para todos, no es para un partido o es para otro. Eso Para otro, totalmente. Y además necesario. es un bien de la sociedad, ¿no? Y Sí, además es una defensa de la fotografía española en el extranjero y es una potenciación de los jóvenes fotógrafos de cara al exterior o de cara a su promoción, pero es que también es la sí. educación, porque la fotografía también tiene que formar parte del sistema educativo. Es importantísimo, es que es Es inexplicable, importantísimo. absolutamente inexplicable que España sea junto con Malta, Rumanía y Chipre, sean los únicos 3 países europeos que no tengan Centro Nacional de Fotografía. Es increíble, Hasta Portugal tiene un Centro Nacional de Fotografía. hace muchos años y es un centro fantástico. Pero es que Eh, Marruecos creo que tiene ya 2. Es decir, Ya, vamos a ver qué es lo que pasa en España. ¿Qué es lo que pasa en España para que no tengamos un centro nacional de fotografía? Yo creo que esta vez sí, que creo que esta vez se va a conseguir tener ese centro nacional que será fantástico para todos, que recogerá la sí, obra en un portal virtual de tal manera que no sea necesario que tú te desplaces hasta Soria para poder ver los archivos, para poder, pero además habrá un portal claro, que enlazará todos los archivos que quieran enlazarse para que tú desde tu casa puedas ver las obras que hay en todos los distintos museos, archivos, colecciones. claro, Además, habrá un vademecum, una especie de vademecum de los fotógrafos de toda la historia de la fotografía. Es decir, que habrá obra de todos los autores que quieran que su obra esté allí, de tal manera que tú puedas conocer la obra de todos los fotógrafos y conocer a todos los fotógrafos de la historia de la fotografía en España, ¿no? En fin, yo creo que el claro. proyecto es muy bonito, es un proyecto apasionante y es un proyecto que es para todos. Aquí no se puede hablar ni de partido, ni no, es para todos. Totalmente. Esto es para todos y para todas las nuevas generaciones que vienen y las mayores que podamos también de alguna manera. Hay muchos fotógrafos que no saben sus familias qué hacer, ¿no? Con sus archivos y que no caiga en Esto, un esto es una sociedad, vertedero, que lo vendan. es que es una sociedad que ha dejado de manos de las familias la conservación y el mantenimiento y la difusión de una obra que pertenece a la sociedad de alguna manera. Mm. Porque pasa, como hemos dicho ya anteriormente, pasa a ser un documento. Aparte de que pueda ser una obra artística, también pasa a ser un documento. Y tú hablabas de que hay muchos archivos que las familias son las que lo están manteniendo, pero es que hay archivos de fotógrafos extraordinarios que Extraordinarios, saben qué sí. hacer con ese archivo. Porque es Mm. que el mantener un archivo cuesta mucho tiempo, mucho espacio y mucho dinero. Mucho dinero. Y no se le puede dejar Es que la una familia, pena, ¿eh? Es una pena porque claro, es que no se puede dejar a las familias que lo asuman todo cuando es una cosa que es de la sociedad. Entonces, bueno, mm, el centro intentará, en la medida en que pueda, porque todo es una cuestión de dinero a la postre, ¿no? al Pero final, claro. intentará que esos archivos, por lo menos que estén bien conservados y en un sitio bien. Claro, hay muchos temas, ¿no? Porque en el congreso que recientemente se ha celebrado en Alcalá de Henares, que hemos organizado la plataforma, eh, surgió el tema de qué fotografía había que guardar y qué fotografía no había que guardar. Porque es que, claro, antiguamente
un fotógrafo a lo mejor tiraba a lo largo de toda su vida 30.000 negativos. Pero es que ahora a lo mejor tiran millones, Ya, qué horror. millones. Entonces eso no se puede archivar. Es tal volumen de datos y de información que es imposible. Pero es que la mayoría de esas fotos, como lo que decíamos antes, que la gente escanea la realidad, eh, al final coges una foto, las demás no valen para nada. Para nada, Dos, claro. tres, pero las demás no valen para nada. ¿Cómo se puede archivar todo eso? ¿Cómo se puede ¿Y cómo catalogar? se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer eso? No, esa es una decisión que habrá que tomar muy dura. No sé. En un momento, los autores tendremos que tomar una decisión. Esto me lo dijo Joan Boadas, que es digamos, el mayor experto en conservación de fotografía, en archivística de fotografía. Dice, tendréis que tomar una decisión los fotógrafos porque no se puede mantener, no se puede archivar todo lo que se genera, es imposible. Es imposible, es que son millones de imágenes. Entonces, los fotógrafos tenéis que tener una responsabilidad de decir, esto es lo que se puede conservar y esto directamente tirarlo. Ya. Yo le dije, yo no soy capaz. Por lo Yo que tú decías, tampoco. ¿no? Por lo que tú decías, porque a lo mejor revisas tú o revisa otra mirada dentro de 50 años y esa fotografía que para ti no tenía ninguna importancia, luego resulta que dentro de 50 años sí la tiene. Totalmente. Yo soy incapaz de tirar o borrar ni una sola imagen. Yo hasta ahora también. Pero aquello me hizo pensar, me hizo reflexionar y de alguna manera hay que intentar que estas dos contradicciones entre una cosa y otra, entre estos dos opuestos tiene que haber un equilibrio. Como no Ya. logremos encontrar el equilibrio, llegaremos a un punto que será manejable, o sea, absolutamente inmanejable. A mí lo importante es que, bueno, que tu exposición me parece fantástica, extraordinaria y, y que estamos deseando ya que saques ese libro de Santo Domingo. Y que el Sí, libro y la foto de color que hablabas, me gustaría verlas. sí. Ah, bueno, pues las voy a sacar. Las voy a ir sacando y archivándolas. Muy bien. Oye, Juan Manuel, pues nada, que tengas un buenísimo viaje. Me da mucha pena que no, bueno, que no puedas ver la exposición. Te mandaré un vídeo de la instalación, que Bueno, seguro que María Millán hace un gran trabajo. yo conozco tu trabajo, o sea que bueno, no es lo mismo, no es lo mismo verlo que verlo expuesto, pero bueno, Sí, y luego también las fotos enmarcadas siempre adquieren no es que sí, adquieran mm, adquieren más como, valor, pero las adquieren mira una, uno de otra sí, adquieren como profundidad, a través del cristal se manera. ve una profundidad. Pero bueno, que ha sido un placer charlar contigo como siempre y bueno, Igualmente. todo el éxito y toda la suerte que tu exposición se merece y bueno, nos vemos pronto. Nos Eh, vemos pronto, que te vaya fenomenal en daré, Perú. daré Disfruta envidia, mucho, que daré vengas con envidia muchas... desde Perú y bueno, ¿Eh? que te daré envidia Sí, desde yo estuve como 4 veces en Cuzco, con bueno, con una organización americana por la zona de Uratari, allí por arriba de las montañas y bueno, algún día también te enseñaré pues el trabajo que hice por ahí. eso es lo que tienes que hacer. Pues Muy bien, que tenga buena tarde y bueno, que muchísimas gracias, Juan Manuel, ¿eh? gracias a ti por todo. Un placer. Venga, un beso.